Hay algo que hacemos todos y casi nunca nos damos cuenta. Por lo general no reaccionamos a eso que pasó, reaccionamos a las historias que nos contamos sobre eso que pasó. Por ejemplo, alguien entrega el trabajo tarde y pensamos, no le importa. Alguien me responde cortante o más seco que lo normal y pensamos, está enojado conmigo. Alguien no me pregunta cuando le delego una tarea y pensamos, entendió todo. El problema no es que el cerebro complete esos espacios vacíos. El problema es creernos que esa historia que el cerebro me está contando es la verdad. Y cuando lideramos desde una historia que no hemos verificado, el costo lo paga el equipo, lo paga el vínculo que tengo con ellos, lo paga el mismo liderazgo y lo pagan los resultados de la empresa. Nuestro cerebro está diseñado para poder completar la información. No espera tener todos los datos para poder actuar, sino que actúa completando esos datos que faltan con nuestro modelo mental, nuestras experiencias, los aprendizajes que ya tenemos, las creencias que tenemos, incluso los miedos, con absolutamente todo. Y incluso esto es la forma que tiene el cerebro para poder actuar más rápido, para poder tomar decisiones más rápido, lo cual no es un error, es eficiencia. El problema es que muchas veces olvidamos que estamos interpretando, que el cerebro hace esto como un mecanismo para actuar más rápido, para gastar menos energía. Pero no siempre esa historia que me estoy contando es realmente lo que pasó. Y si yo no tengo en cuenta que esa historia que me estoy contando probablemente no es la verdad y actúo en pos de esa historia, entonces ahí es cuando empieza a aparecer este problema y empieza a aparecer esta señal en el liderazgo y en todas las personas. Porque no es lo mismo decir no me respondió a decir no me respondió porque no le importa o no me respondió porque está enojado. Porque lo primero, me está mostrando un hecho, me estoy mostrando a mí misma un hecho. En la segunda opción, me estoy mostrando una historia completa. Y si actúo de esta historia completa, probablemente me condicione mucho más la realidad que si actúo desde este hecho concreto. Te voy a traer un ejemplo que es muy normal y muy común cuando incorporamos a un colaborador a un equipo. Por lo general, posicionate en tu lugar de líder que le vas a pedir una tarea nueva a ese colaborador. Entonces, le explicas cómo funciona, le pasas la tarea nueva y cuando estás esperando que te devuelva esa tarea con los resultados ya hechos, el día del vencimiento que le habías pedido, si hiciste todos los pasos para delegar que vimos en la serie anterior, y de golpe no apareció con la tarea resuelta o con el proceso completo en ese día que estabas esperando. Automáticamente la cabeza empieza a disparar distintas situaciones posibles. No le doy importancia, no lo tomo con responsabilidad, no está comprometida, no entendió lo que le dije, no tiene la capacidad suficiente, hasta que me doy la posibilidad de acercarme y preguntarle, ¿cómo vas con esto? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí aparece que la persona estaba esperando la aprobación de tal compañero que quería chequearlo con él antes de pasártelo a vos, por ejemplo, o que había detectado un problema y quería tratar de solucionarlo por sus propios medios, entonces se le había demorado un poco más. Pero fíjate cómo en este ejemplo y en este caso, lo primero que pensamos son un montón de situaciones y de escenarios antes de verificar realmente cuál puede ser. Y el punto, volvemos a lo mismo, es desde dónde actúo, desde dónde me acerco a este colaborador a chequear y a preguntar cómo viene o cómo le está yendo con esa tarea y ese pedido que le entregué. Y acá es cuando viene algo súper interesante para mí, y es que el problema por lo general no es la ejecución de esa tarea, ¿no? Sino esa historia que nos vamos contando y que uno se va contando sobre lo que cree que estaba pasando. Porque, insisto, vamos a actuar en función de esa historia y por lo general no nos damos cuenta de que nos estamos contando una historia. Es más, a modo de spoiler alert, el cerebro siempre me va a mostrar todas las justificaciones por las cuales mi historia es la correcta, en vez de, obviamente, gastar todo el cuerpo un poquito más de energía para ir y chequear con esta nueva persona que se incorpora al equipo realmente cuál fue el motivo o cuál es la situación en la que está ese trabajo y ese pedido. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto y por dónde empezamos? Porque como vimos, no es algo malo que el cerebro complete estas historias. Lo malo o lo difícil o la red flag que tenemos que tener todos con nosotros mismos
es cuando nos creemos como verdad esas historias que nos estamos contando. Entonces, ¿qué es lo que te propongo esta vez? Que ante una situación que a vos te genere enojo, incomodidad, preocupación, frustración, esas primeras emociones que sirven, como siempre digo, como señales, como alerta de algo, las tomes desde este lugar y con esta primera pregunta de qué es lo que sé realmente. Entonces, esta situación que te generó todas estas emociones, frenate y pregúntate primero, ¿qué es lo que sé realmente? Y después, la siguiente pregunta, a modo de en un plano paralelo, ¿qué es lo que estoy suponiendo? ¿Por qué? Porque lo que yo sé suelen ser hechos, mientras que lo que yo supongo suelen ser interpretaciones. Por ejemplo, yo sé que no me respondió el mensaje, supongo que no le importa. Yo sé que llegó tarde, supongo que no está comprometido. Y hay una diferencia, como verán, muy grande entre lo que yo sé y lo que yo supongo. Parece muy chiquita, parece simplemente un juego de palabras, pero desde donde me paro para resolver, para analizar y para tomar decisiones, si me baso en los hechos o si me baso en las suposiciones, cambia un montón mi conversación, la conversación que tengo conmigo y por ende el liderazgo. Liderar no se trata solamente de tomar decisiones, también se trata de observar desde qué lugar estoy tomando esas decisiones. Porque cuando empezamos a confundir nuestras interpretaciones con la realidad, dejamos de elegir y empezamos a reaccionar. Y quizás el primer gran paso para un liderazgo consciente es darnos cuenta de que no siempre vamos a ver las cosas como son, no siempre vamos a tener la certeza absoluta de que lo que estamos viendo es la realidad y son solamente hechos, sino darnos cuenta de que lo que estamos viendo es una historia que nos contamos de esa realidad que estamos viviendo, de esa realidad que tiene mi empresa, de esa realidad que tiene mi equipo. Por eso, la próxima vez que una situación te genere enojo, frustración, preocupación, quizás vale la pena no pensar en qué es lo que está haciendo o no está haciendo el equipo como primera pregunta, sino, como primera pregunta, darnos esta posibilidad de mirarnos a nosotros y mirar esa historia que nos estamos contando sobre lo que pasó. ¿Qué es lo que sé y qué es lo que estoy suponiendo acerca de lo que pasa? Porque muchas veces el problema que estamos intentando resolver no está en la realidad, está en esa interpretación, en esa historia que yo me estoy contando de la realidad. Y así llegamos al final de este episodio. Si te interesa el liderazgo más consciente, auténtico y estratégico, entonces te invito a suscribirte a este canal. Y si estás viendo esto en versión podcast, entonces empieza a seguirme para no perderte los próximos episodios. Todas las semanas voy a traerte herramientas y reflexiones para que empecemos a cambiar la forma en la que vamos liderando. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.